Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos con la mesa esta que tenemos tan interesante. Bueno, vamos a hablar un poquito desde tres perspectivas diferentes, tres colectivos profesionales, tres magníficas profesionales, que bueno, vamos a abordar un poquito pues, su visión, una serie de reflexiones sobre los retos que determinados profesionales tenemos ante la revolución de la cultura digital, ¿no? Que llamamos, que todos conocemos un poco el mundo, básicamente el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Donde tenemos que acometer, pues, dentro de nuestras organizaciones, nuestros colectivos, por diferentes retos profesionales, la mayoría de ellos un poco vinculados en un ecosistema un poco de avalancha de información y de servicios digitales que tenemos que ir acomodando. Nos acompañan por orden inverso Leonor Torres, presidenta de ACTIC. Muy buenos días, muchas gracias por asistir. En segundo lugar, Pilar Ortega, presidente del Consejo de COSITAL, Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros. Bienvenida, muchas gracias por venir. Y por último, Juan Carnicero, presidente de la Asociación de Letrados de la Comunidad de Madrid. Muy bien, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, como veis, son tres perfiles diferentes. Leonor, licenciada en informática, no voy a hablar en currículum, tiene un magnífico currículum, es jefa de servicio de informática del Ayuntamiento de Madrid, no lo digo así a bola pluma, y del perfil más TIC. Luego tenemos a Pilar, que es ya de un perfil más jurídico, con una perspectiva más de la parte del colegio y de esa visión un poco también institucional. Y por último, también un perfil similar de la parte de letrados, como es el caso de Juan Carnicero. Entonces, bueno, la estructura un poco de la mesa, vamos a hacer una serie de preguntas, ir compartiendo con ellos unas cuestiones que nos vayan dando su visión sobre estas situaciones que vamos a ir planteando y bueno, establecer al menos un pequeño debate en el tiempo que tenemos, que no es mucho, son 30 minutos, pero suficiente para por lo menos estimular un poquito un periodo de reflexión de todos los que estamos aquí en esta mesa. Bien. Empezamos un poquito con la primera cuestión. Quería plantearos básicamente, y os pido que respondáis primero Pilar, en este caso, después Leonor y después Juan, y luego cambiaremos el orden. La primera cuestión un poquito que queremos plantear es algo que yo creo que todos está en el trasfondo un poquito de este congreso y de todos en general, ¿no? Llevamos muchos años donde parece que tenemos tecnología. La normativa está ahí desde hace años ya, si partimos de la ley 3940, ya desde 2015, han pasado ya más de 10 años. Tenemos los elementos necesarios, parece ser, para abordar procedimientos, digamos, con eficiencia, que los procesos de gestión de las administraciones públicas mejoren, vayan generando una mayor eficiencia, pero todavía parece que nos queda la sensación de que no terminamos del todo de arrancar en todos los contextos, o al menos con una homogeneidad un poco desde la percepción de la ciudadanía, que al final es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, creéis vosotros, las barreras un poco que estamos teniendo y los problemas y cuál es la situación a vuestro juicio desde vuestra perspectiva profesional y laboral? Pilar. Pues empiezo yo. Ahora, sí, empiezo yo. Y claro, yo vengo casi un poco a llorar, porque la principal barrera que tenemos en el ámbito local es el propio ámbito local. Claro, esto es un panorama que os quiero poner, aunque dice que JJ, que tengo el perfil jurídico, en realidad que soy interventorero, tengo más de números. Entonces, con un panorama como el que muestran estos números, la heterogeneidad del ámbito local es el primer muro enorme que hay que salvar. Antes de pensar qué normativa, qué gente, qué organización, hay que plantear que esto no es un ministerio o 7 ministerios o 15 que tienen una estructura organizada, o una comunidad autónoma o un ayuntamiento como el de Madrid. Es que aquí se trata de 8.100 municipios en número largo, de los que el 60% no llegan a 1.000. Claro, que nos deja casi 6.000 ayuntamientos dentro de las tres primeras franjas. Son 5.000 ayuntamientos y la primera de 1.000 a 2.000 son otros 1.000 más. Con una distribución muy desigual, además, por comunidades autónomas. He puesto en rojo, que parece un bingo, el porcentaje más alto y el segundo más alto. Hay comunidades autónomas como la de Castilla y León, por ejemplo, que tiene el 30% de los municipios de España, que los tiene concentrados en las dos primeras franjas. Entonces, lo primero que hay que pensar para el ámbito local es que no nos vale una solución.
porque esto no se arregla con una varita mágica. Vamos a entretenernos un poco más en el diagnóstico, que luego tendremos menos tiempo, pero hechos bien los diagnósticos, yo también confío mucho en pensar mucho al principio y luego dejar a la gente que a lo mejor vaya tomando sus caminos. ¿Qué tenemos nosotros como diagnóstico de nuestro sector? Las plantillas, evidentemente, con unos ayuntamientos tan pequeños, mayoritariamente son reducidas en general y muy reducidas en particular en más de 6.000 ayuntamientos. ¿Esto es siempre un desastre o algo que decir, pues imposible? Pues no, porque también en un proceso de cambio lo más importante son las resistencias al cambio que te encuentras muchas veces por esas mayorías que se van sumando tarde al cambio, que son a lo mejor el 50% de la organización. Bueno, pues aquí tenemos organizaciones que son unitarias. ¿Qué tenemos además yo creo como ventaja? Que mucha gente de los que están en los ayuntamientos más pequeños son de promociones recientes. La habilitación ha cambiado mucho en los últimos años, ha entrado mucha gente joven y ahí os he puesto en el último punto que yo creo que habría una menor resistencia al cambio si tuviéramos algún tipo de organización, de proceso planificado que aplicar de una manera no global, que yo os he dicho que es imposible, pero al menos sí con un plan. O sea, lo que es imposible es pensar que cada ayuntamiento de 100 habitantes, Soria tiene el 98% de los ayuntamientos por debajo de 100 habitantes. Son como comunidades de vecinos pequeñas. No podemos pensar que esos ayuntamientos se van a sumar a un cambio tecnológico si no trabajamos un poco por delante de ellos para abrir camino y para dar herramientas. No tenemos técnicos, es evidente, con estas plantillas pequeñas, pues no tenemos técnicos de la calidad de Leonor, al menos en todos los ayuntamientos, pero sí que es cierto, y él lo sabe bien, que las diputaciones provinciales pues son un nicho en el que los técnicos pueden desarrollar y pueden trabajar muy bien. Entonces, tenemos organizaciones que podrían estar ahí para hacer algún tipo de actuación no igual, pero sí al menos colaborativa. En cuanto a la mentalidad también de los funcionarios con habilitación, pues hay que señalar que son unas mentalidades muy creativas, que en un ámbito de revolución tecnológica encajan fenomenal con lo que sería un papel de liderazgo activo, esas personalidades que tienen, pues de alguna forma, que catalizar los procesos. Lo que pasa es que no tienen formación, ¿vale?, enlazando con la otra, no tienen formación tecnológica como para liderarlo desde ese punto de vista, pero sí que tienen el resto del conocimiento para poder sacar luego un proyecto compartido adelante. O sea, serían muy buenos elementos de los que se suman a una idea líder que se puede ir impulsando. ¿Qué nos pasa con la normativa? Pues que siendo la amalgama de ayuntamientos que os he mostrado, en realidad la normativa no tiene en cuenta esto. La normativa desde hace muchísimos años, desde la Ley de Bases y desde antes, se empeña en homogeneizar y tratar a todos los ayuntamientos con el mismo tazón. Y esa es una cosa que es imposible. Estamos esperando por ese estatuto básico del pequeño municipio que se aplicaría a más de la mitad de los municipios. O sea, tenemos una ley de bases que no pueden cumplir más de la mitad de los municipios de España y seguimos sin dotarlos de una normativa que les permita avanzar en lo tecnológico y en el ejercicio mínimo de sus competencias. No tenemos regulado lo que os digo de ese papel colaborador que sería el del habilitado dentro del ámbito de la dirección pública local. Más allá de las funciones reservadas, hay vida en los ayuntamientos. Tenemos funciones administrativas, tenemos funciones directivas y eso tendría que contemplarlo la normativa de alguna manera y no ser tan garantista, tan asociada al principio de legalidad, y ya os digo, y tratando ayuntamientos de 100 habitantes, pues como ayuntamientos a lo mejor de 17.000 funcionarios, como pueden ser los de Madrid o de Barcelona. Desde un punto de vista organizativo, ¿qué nos pasa? Pues que la autonomía local es al final entendida a lo mejor muchas veces como el desgobierno de lo local, como yo mismo hago lo que aquí soy la autoridad.
y impide muchas veces actuaciones que pueden ser de colaboración o de pedir a lo mejor a las diputaciones más actuaciones de coordinación y de colaboración, no se entienden como necesarias y al final lo que tampoco ves respaldado, pues no lo inicias. O sea, si hubiera una gran demanda en los ayuntamientos de que las diputaciones trabajaran en centralización de contratos, en centralización de tecnología, como les permite la propia ley de bases, yo creo que también el estímulo sería bueno para las diputaciones para trabajar en ese tipo de proyectos. Y entonces, pues ¿cómo vamos? En general, pues sin planificación. Somos un ámbito que va a demanda. Nos gusta mucho ir a demanda, pero eso es muy poco eficaz. Y desde un punto de vista pues eso, de acercar las tecnologías y de poner en marcha un proyecto que es revolucionario al final en la forma de trabajar, pues muy costoso. Muy bien. Leonor, tu turno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista de ASTIC, que es la Asociación de Cuerpos Profesionales TIC de la Administración del Estado, empezamos dentro de la Administración General, pero nos hemos extendido y estamos en comunidades autónomas, en entidades locales. Y yo creo que lo que ha señalado Pilar es muy importante, es la heterogeneidad, y no solo de la Administración local, sino de la Administración en general. ¿Qué es un reto? La fragmentación. La fragmentación y la organización de la propia administración es un reto en sí, porque el ciudadano ve todos sus trámites fragmentados, en vez de tener una visión global de lo que tiene que tramitar con la administración. Y entonces, bueno, ese es un reto a solucionar. Creo que la administración tenemos que colaborar mucho más para conseguir hacer ese viaje. Desde el punto de tecnología, es verdad que se necesitan más profesionales. Para poder abordar la tecnología que está las organizaciones está cambiando, necesitamos capacidad institucional para que lleguemos a todos los proyectos que tenemos que hacer, porque no se trata de sacar pliegos únicamente, tenemos que controlarlos, establecer gobernanza, dedicarnos a la ciberseguridad, a los datos, a la IA, muchísimos proyectos que implican que los profesionales estén en todas estas partes. Luego, hablando de la fragmentación, ya no solamente es la visión de la administración en todas sus competencias y dimensiones, sino los equipos de trabajo. Si nosotros no queremos hacer trámites, pasar de lo que estamos haciendo en papel o que sea gestionado, aunque sea con equipos informáticos, es diseñar nuevos servicios. Y diseñar servicios desde todo tipo de punto de vista. O sea, tenemos que colaborar y tener equipos transversales en los que estén tanto la parte jurídica, la parte de gestión, los funcionales y la parte de tecnología para poder diseñar y hacer ese viaje que tiene que seguir la ciudadanía, el ciudadano, se le haga más sencillo. Porque ahora mismo, pues en el sector privado, todos los servicios que se diseñan son muy usables. A nosotros todavía nos cuesta enganchar a la población en todo lo que hacemos, aunque hemos avanzado muchísimo, a pesar de esta fragmentación y bueno, muchas veces porque tenemos unos equipos en los que hay gente muy voluntariosa, que no me salía. Pero sí que es cierto que hay que dotar de capacidad institucional para tener esa visión, esos equipos transversales y eliminar las fragmentaciones. Hay que intentar unificar todos estos diseños de servicios y dotar también de las plantillas adecuadas. Tenemos unas RPTs totalmente obsoletas, los perfiles van cambiando y eso tendremos que darle una vuelta para poder ajustarlo a la sociedad en la que entramos. Muy bien, muchas gracias. Juan, tu turno. Muchas gracias. Buenos días. Voy a intentar ser muy sucinto para poder tener otros turnos de intervenciones, ya que si no vamos a copar todo con la primera intervención. Entonces, por contextualizar, ya que se ha hablado desde dos colectivos bastante interesantes, también en el ámbito local, yo represento el ámbito autonómico y en concreto para hacer un poco de pedagogía y ser un poco didáctico, formo parte de la abogacía de la Comunidad de Madrid, ha dicho que soy presidente de la Asociación de Letrados, es cierto, pero también evidentemente soy de carrera letrado de la Comunidad de Madrid, en concreto la Consejería de Digitalización. Como tal, muchos me preguntáis, generalmente en foros y jornadas de este tipo, ¿qué es la abogacía de la Comunidad de Madrid? Porque muchas veces se duda si somos abogados del Estado, si somos abogados particulares, entonces hay que conviene eso ponerlo de manifiesto en primer lugar.
Somos, en este caso, una suerte de abogacía del Estado a nivel autonómico, con las competencias correspondientes a nivel territorial. Tenemos el asesoramiento, representación y defensa en juicio de la Comunidad de Madrid, también de la Administración institucional, obviamente en su territorio. Y a nivel competencial, evidentemente, pues bueno, somos un cuerpo muy sugerente, ya que tenemos, en este caso, ya sabéis cómo está el tema de la descentralización de las competencias, tenemos ya muchas competencias que no tenemos en un primer momento cuando se generaron las comunidades autónomas, ya que somos el fruto, en este caso, del Estado autonómico. Dicho lo cual, efectivamente somos funcionarios, tenemos ahora, por curiosidad, si podéis, en este caso está en la propia web de la Comunidad de Madrid, está en curso, el proceso selectivo, es una posición muy rigurosa, de tal forma que ya tenemos el personal, como decía Leonor, el personal lo tenemos, somos juristas de reconocido prestigio y nos faltaría el mecanismo, los medios. Pues bien, yo creo que también no tengo el análisis o la perspectiva tan casi apocalíptica que tenía aquí Pilar, pero en este sentido yo creo que es una cuestión en este caso de mentalidad, ¿vale? No se trata, yo creo, tanto de una situación de revolución, como dice en este caso el título de la mesa de la cultura digital, sino más bien una evolución, se trata de una adaptación de nuestras funciones al día a día, los medios que tenemos en la actualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si fuera una revolución, nuestras funciones dejarían de ser las mismas, habría una ruptura y no. Seguimos siendo el órgano en este caso que se encarga del asesoramiento y también de la representación y defensa de la Comunidad de Madrid, en este caso, ante los tribunales. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ponernos al día, actualizar en este caso nuestras funciones y agilizar nuestras tareas, de tal forma que aquí el obstáculo que podríamos encontrar sería la mera burocracia. Esto sí que nos podemos echar aquí todas las piedras que queramos sobre nuestro propio tejado, decir que efectivamente, aunque hemos avanzado mucho en este tema, el problema que tenemos es el de la burocracia excesiva, la sucesión en este caso de trabas que pueden hacerse con la excesiva regulación y que no obstante yo creo que vamos siempre por el buen camino y en este sentido soy muy partícipe, con vuestra mente aludiré, de que salvadas estas circunstancias, todo tenemos en este caso un campo expedito en este caso para, en este caso, avanzar en pos de la eficiencia, que muchas veces se habla de la eficacia, pero no de la eficiencia de la administración, y yo creo que por eso vamos, José Joaquín, en el buen camino. Muy bien. Bueno, vamos con el segundo bloque. Vamos a intentar ser todavía más concretos, si cabe, y os pido ese favor. Vamos a abordar un tema clave un poquito en los tiempos que estamos, un poco la utilización de la inteligencia artificial en nuestras administraciones públicas, con sensatez, con cabeza, con mesura, sin fuegos artificiales. Y en esa línea, ¿cuál es la visión desde vuestros propios colectivos un poco respecto a la problemática que puede transferirse desde la utilización de este tipo de herramientas en una perspectiva de cautividad tecnológica, soberanía digital, como le queráis llamar, dentro de vuestros propios colectivos, en la utilización de herramientas que todos las estamos utilizando o viendo la posibilidad de hacerlo, pero estamos abordando esta problemática que para nadie es ajena, ¿no? Vamos a hacer el turno inverso y empiezas, Juan, ahora tú. Muy bien, José Joaquín. En primer lugar, tengo un par de excusas aquí. Es de mi formación, me permite hablar y así me puedo excusar muy rápido, con lo cual ahora diréis el porqué muy rápido, así puedo hablar muy rápido. Y en segundo lugar, que también nosotros somos el vértice, somos meros juristas, de tal forma que cuestiones anudadas, en este caso la inteligencia artificial, pues bien, tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, en mi propia consejería, técnicos que son muy expertos y muy válidos para hablar. Con lo cual yo voy a hablar más bien desde la perspectiva que tenemos como letrados, en este caso como abogados. Pues bien, tenemos que tener en cuenta, por contextualizar, que ya he dicho, tenemos dos funciones básicas dentro de la abogacía, que son las funciones consultivas y las funciones contenciosas. Las funciones consultivas generalmente están anudadas a la contratación y esto, ojo, la contratación lleva también los correspondientes bastanteos de las empresas licitadoras, llevan las mesas en este caso de contratación, llevan informes de los pliegos, informes preceptivos y también tenemos otra serie de informes en este caso anudados a técnicas normativas. Esto es por contextualizar y fijar el marco. En segundo lugar, dentro del área de contencioso, pues tenemos todas las actuaciones ante los tribunales. Yo he sido, en este caso, coordinador del Departamento de Personal hasta hace medio año, poco más o menos, y os puedo decir que en el Departamento de Personal, para que os hagáis una idea, entraban 5.000 nuevos pleitos anuales y esto solo es anuales porque cada pleito luego perdura en el tiempo, con lo cual habrá que hacer en este caso una estadística de unos 7.000, 8.000 pleitos en este caso para un departamento. Salía una media, grosso modo, de unos 60 vistas, 60 juicios por letrado semanales y en segundo lugar también serían unos 60 trámites escritos por letrado. Podéis hacer en este caso la aritmética, falla, efectivamente, si queremos mantener la excelencia en cuanto a nuestros trabajos y nuestras funciones, se necesitará algún tipo de asistencia, más allá en este caso la litigiosidad no va a parar. Con lo cual aquí entrarían en juego estos mecanismos, en este caso como la inteligencia artificial. No obstante, me voy a remontar al año 2017, ya que yo cuando entré dentro de la abogacía en el año 2016 solo existía el papel. Con lo cual podéis hacer una imagen con la perspectiva, el contexto que os he en este caso ubicado, decir que podía ocurrir en supuestos tales como una sanción administrativa, responsabilidades patrimoniales, en los que los expedientes tenían más de 1.000 páginas y estaban estructurados en 3 o 4 archivadores, ¿vale? Entonces éramos, en este caso, el paraíso para cualquier técnico de prevención de riesgos laborales y venía aquí, bueno, se nos caía el pelo por
contado. Ya en este caso, con la digitalización nos pusimos las pilas en el año 2017 e hicimos que todo fuera mucho más ágil. Pero todo mucho más ágil para nosotros, pero también la abogacía la componen otra serie de personas, no solo los letrados. Tenemos gestores, tenemos personal administrativo, auxiliares administrativos, auxiliares de control, y para ellos también era mucho más fácil facilitar cuando un letrado requería, en este caso, de, por ejemplo, una foto dentro de un expediente de responsabilidad patrimonial, cualquier tipo de informe, un decreto de admisión de la demanda para poder estudiar, en este caso, una posible caducidad, era necesario contar con ciertas herramientas que no teníamos con el papel. Hasta entonces, pues un letrado podía tirarse toda una mañana simplemente para descubrir dónde estaba el dichoso papel. Ah, mira, estaba en el folio 835. Pues bueno, pues no estabas haciendo veces tal de letrado, sino tu trabajo era totalmente ineficiente. Con la digitalización de los expedientes, primero con Infolex y en la actualidad con Aranzadi, hemos ganado no solo en ese sentido para simplificar trabajo, sino también para unificar los criterios dentro de la propia abogacía. Y con esto también entramos ya con lo que es la inteligencia artificial, que sí que es un mecanismo que nos viene a ayudar para mantener la excelencia y poder abarcar toda esta cantidad ingente de trabajo, ya sea a nivel consultivo o a nivel contencioso. Bien, os puedo dar en este caso la primicia, porque es primicia, estamos en fase D, hemos estado haciendo una serie de prácticas y pruebas con Harvey y vamos a contratar, ya que nos ha parecido satisfactorio, Harvey como servidor, en este caso de inteligencia artificial para la abogacía de la Comunidad de Madrid. A diferencia de otros servidores, Harvey en este sentido es un servidor estrictamente jurídico, es decir, está habilitado a tratar textos con, en este caso, el lenguaje jurídico, también los modismos jurídicos los conoce, de tal forma que los hechos, pues es, no voy a decir infalible, pero es casi una herramienta infalible. Puede coger los expedientes o ya sea las demandas, estamos hablando de un expediente administrativo o a nivel judicial, son miles y miles de páginas y puede perfectamente hacer una sinopsis muy concisa, muy concreta de lo que queremos. Puede captar perfectamente cuáles son los datos, cifras, cantidades, todo esto te lo hace de una manera muy sintética y muy clara. Puede contraponer, en este caso, dos expedientes y dilucidar si hay una identidad o no, o cuándo están los puntos, en este caso, de fricción y de no coincidencia. Y lo que sorprende más, sobre todo, es la capacidad que tiene para ser un asistente, valga la redundancia, en este caso, a efectos jurídicos, ya que es capaz, en este caso, de hacer sugerencias tales como, por ejemplo, si hay una prueba testifical, incluso sugerir qué preguntas serían las pertinentes para el normal devenir del proceso. No solo esto, sino también incluso puede ahondar y horadar en posibles fallos que pudiera tener la intervención de la parte contraria. Esto se nos plantea, como has dicho tú, por su problema aquí ineludible y anudado al mismo, que es el tema de la cautividad tecnológica. Evidentemente, ¿esto supone que vamos a descansar todo nuestro trabajo en Harvey? Evidentemente no. Esto es, precisamente, cada trampa tiene su solución. El punto precisamente que hemos detectado en el que falla esta inteligencia artificial es cuando no se le guía de manera correcta. Si queda, en este caso, una intervención se solicita de manera muy abstracta, muy genérica, es donde aparece, en este caso, los errores o la no exactitud por parte de Harvey. Aquí es el letrado el que debe dirigir perfectamente cuál es la estrategia que debe seguir Harvey en cuanto a las preguntas o la estrategia, y en este sentido sí que te va a acotar perfectamente cuál es su trabajo. Pero esto para el letrado no puede suponer tampoco ningún tipo de conflicto, ya que hasta ahora efectivamente no estamos ante una cautividad no tecnológica, pero sino de puertas para adentro con el órgano correspondiente, ya que hasta ahora, por ejemplo, te podía venir el órgano de turno y te podía decir, te voy a proponer que lleves a estos 3 testigos, este me resulta un testigo capital, o es fundamental que alegues esta prueba a la hora de defender el juicio. Y tú, como letrado, ya eras el director del procedimiento y podías dilucidar perfectamente si querías optar o no por esa testifical o por esa prueba. De tal forma que tampoco nos supone un cambio en nuestra prueba, simplemente va a suponer una ayuda, y en este sentido tenemos que decir que estamos bastante satisfechos y esperanzados con esta llegada a la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Leonor. Bueno, desde mi punto de vista es que la cautividad no se ha iniciado con la IA, sino que viene con toda la transformación digital. La cautividad tecnológica ha estado ahí y nosotros, los profesionales TIC, es lo que hemos velado por evitar esa cautividad y que las arquitecturas que se elegían o que se eligen sean desacopladas, interoperables y abiertas, ¿no? Y que se puedan utilizar. Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante tener un colectivo que supervise, porque luego, bueno, todo esto está basado en contratación de servicios. Yo creo que utilizar proveedores es evidente, necesario, porque nos aportan agilidad, velocidad. Tienen casos de uso muy interesantes que han utilizado ya pues, en el sector privado, en otras administraciones, y nos aportan pues, toda esa experiencia que es muy importante. Ahora bien, cuando haces los pliegos para la nueva contratación, tienes que velar porque se pueda cambiar de proveedor. La reversibilidad, el traspaso de conocimiento, que la arquitectura sea abierta, o sea, pues todo eso hay que velarlo en el pliego y redactarlo apropiadamente. Luego, pues en el desarrollo de todos esos nuevos servicios y en el mantenimiento,
tenemos que velar por ello. También es importante, que antes no lo he dicho, es la gestión de riesgos. Desde la Administración, que somos tan garantistas, que queremos el riesgo cero, y eso no existe. Y tenemos que aprender a gestionar el riesgo y aportar evidencias, poner controles para poder tener unos buenos servicios. La IA es una herramienta muy potente, nos aporta pues mucho potencial, ¿no?, de gestionar los servicios, de mejorar la productividad, la experiencia del usuario, o sea, tiene muchos beneficios, pero bueno, el problema va a seguir existiendo y va a haber proveedores que van a intentar. Entonces, para eso estamos, para poder velar y que no pase todo esto. Muy bien, Pilar, tu turno. Pues para cerrar. En la línea de Leonor, no es que la IA vaya a ser una cautividad que no conozcamos. Evidentemente ya estamos con gestores electrónicos de expedientes, llevamos programas de contabilidad desde hace muchísimo tiempo. O sea, nosotros desde el ámbito local, que envidiamos pues la EGAE que tiene Canoa o que tiene el programa que lo hace para todos los gestores, que a lo mejor les parece bien o mal, pero es el que hay, es que estos son como lentejas. Cuando el Estado hace un programa, pues lo pone ahí para todo el mundo y es un programa público que ellos mantienen y que funciona. Entonces, en la línea de lo que decía antes, yo creo que para evitar estos temas de cautividad y ahora que estamos en estos estadios iniciales, lo lógico es tratar de planificar y que las soluciones, en la medida de lo posible y sin perjuicio de que haya apoyos en proveedores privados que puedan ser líderes en determinadas áreas. Claro, cuenta el tema de Harvey. Harvey es súper especializado para un tema de contencioso, claro, súper especializado, pero nosotros a lo mejor en el ámbito local no necesitamos a Harvey porque tampoco tenemos, dependiendo de los ámbitos, no tenemos ese volumen contencioso como para justificar una inversión de ese tipo, sino que tenemos pues más problemas de gestión de problemas de agua o de otro tipo de reclamaciones de tasas, ¿vale? Otro tipo de apoyos necesarios que son más bien comunes a una mayoría y que se podrían estudiar para intentar dar soluciones comunes a esa mayoría, o sea, tratar de buscar inteligencias artificiales a las que nosotros tratemos de enseñar, partiendo de una arquitectura de estas que pueden ser abiertas, tampoco me explico muy bien porque no tengo yo esa terminología, pero de esas a las que se les pueden enseñar y poderlas usar no de una forma local, por ejemplo, una diputación, no usarla para ella sola, sino, claro, tratar de utilizarla en un ámbito provincial o incluso de comunidad autónoma, porque al final tenemos esa normativa dentro del ámbito de la comunidad autónoma que es común y que puede beneficiar a un grupo más grande. Para tratar de evitar eso, que al final el programa de contabilidad lo tienes 20 años, el programa gestor de expedientes lo acabas teniendo 15, por no cambiar. Muy bien, pues bueno, yo creo que como síntesis y resumiendo finalmente el panorama desde la visión de los diferentes colectivos está bastante acotado, las visiones han sido ajustadas. Me permito recomendar a instancia vuestra una frase que habéis comentado, que es la colaboración entre las diferentes administraciones para minimizar esta heterogeneidad existente en la que todos estamos de acuerdo, y bajo esas pautas seguro que vamos creciendo y mejorando los servicios públicos. Muchas gracias.